Bien, entonces vamos a iniciar nuestro primer tema de este módulo que es, y ustedes ahí lo tienen, lo que es el divorcio en la palabra de Dios. Fíjense, y atención desde el título, lo que es el divorcio en la Biblia. No estoy hablando de la cuestión legal, no estoy hablando de la cuestión de una ley civil, ni como un fenómeno social o algo que se vive comúnmente. No, lo vamos a ver lo que representa el divorcio en el ámbito del reino de Dios, que es más trascendente y más pesado en su contundencia, y vamos a ver por qué en el reino de Dios de lo que es el divorcio. Para esto, y antes de entrar a nuestra definición de lo que significa y los antecedentes que tienen, tenemos que entender cómo era la situación en el reino, en el principio, ¿sí? Es necesario entenderlo, porque toda la familia empieza desde el Génesis, toda la familia. Ustedes pueden leer acá en este número 1 que nos debemos de hacer una primera pregunta. ¿El divorcio es una posición doctrinal o moral? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si es una posición doctrinal, tiene que ver con la sana doctrina, tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Si es moral, tal vez tenga que ver algo con la palabra, pero como que tiene mala tendencia a cuestiones del alma del hombre y la mujer. Y bueno, sí tiene algo de eso, pero va más hacia el lado espiritual. Bien, vamos a entenderlo. El término es interesante ya, tal como lo entendían los apóstoles, porque lo que nos ayuda mucho a nosotros es entender el, 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 este, el concepto que ellos tenían de lo que era el divorcio. ¿Y de dónde salió este concepto? Bueno, vamos a ver. Dice, la definición del término divorcio, del griego agpostapsión, qué difícil, agpostapsión, cuesta trabajo pronunciarlo, ¿verdad? Yo creo que los griegos sí lo pronunciaban fácilmente, pero cuesta trabajo entenderlo. Lo que significa de primer intención o literalmente significa abandono. Abandono. Estar alejado de una separación, alejándose. Bien. O mantenerse alejado, hacerse alejar. Que denoten el Nuevo Testamento, bueno, esto es lo que vamos a tratar de entender, como se los explicó el Señor Jesucristo a los que lo cuestionaban, ¿sí? A los que le decían y todo de la ley de Moisés y que bueno. Pero para poder entender bien la profundidad de lo que el Señor Jesús quería que aprendieran sus discípulos, era lo que había en un principio. Inclusive, cuando leemos ahí, por ejemplo, vamos a ver, aquí sí vamos a tener que estar en este módulo, tener nuestra Biblia muy a la mano, porque todo lo tenemos que ver con los principios escriturales, porque ahí es donde encontramos la solución. Sí, fíjense en Marcos 10, desde el versículo 1, ustedes ahí lo tienen como el 10:4, Marcos 10:4, pero yo quiero dar lectura al contexto de lo que está aquí. Dice Marcos 10:1, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo, el pueblo a juntarse con él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esto es importante que lo entendamos. ¿Quiénes lo iban a tentar? Los fariseos, que eran los religiosos de la época, los legalistas. ¿Estamos de acuerdo? E iban a tentar a Jesús, es decir, lo iban a cuestionar poniéndole una trampa para que estuviera en contradicción a su enseñanza. ¿Me explicó? Querían confrontarlo para que él se contradijese en sus enseñanzas con una trampa que ellos manejaban hábilmente las escrituras. Bueno,
pero como hombres con una naturaleza sin comunión con Dios, es decir, no habían nacido de nuevo porque todavía no venía la redención. ¿Mm? Ellos funcionaban espiritualmente en ese sentido, nada más. Y bueno, ahí le van a querer poner una trampa al Señor Jesucristo. Y dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Sí? Aparentemente aquí está muy simple la pregunta, si era lícito repudiar a la mujer, a su mujer, a su mujer. Y repudiar es otra manera de hacerla que me abandonara, a mí, el varón, ¿sí? Hacerla que me abandonara, a mí, el varón. Es decir, que fíjense cómo pensaban en ese tiempo, cómo hoy puede pensar a alguien en un matrimonio. Tengo que lograr que ya sea insoportable la vida para mi cónyuge, de tal manera que quiera irse de acá y que me abandone y me deje a mí aquí viviendo. ¿Creen que eso ocurre hoy? ¿Piensan que ocurrirá o que no ocurrirá? Pues claro que ocurre. Y sobre todo cuando está de por medio una casa, una posesión material, los automóviles, la cuenta del banco, etcétera, etcétera. ¿Mm? O sea, es una trampa, y esa es la trampa que le querían poner al Señor Jesús. ¿Cómo a ver qué nos dice? ¿Es lícito repudiar a su mujer? Y él respondiendo les dijo, a ver, y les empieza a poner en orden los pensamientos. ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, pues bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, se van ellos en lo que ellos se movían, en una ley que le fue dada a una raza humana sin comunión personal y vivencia espiritual con el único Dios todopoderoso. ¿Qué más podían decir ellos si no tenían un conocimiento del Dios verdadero como después de la redención? Pero bueno, ellos están operando y funcionando en un sentido espiritual en el cual ellos vivían y pensaban que estaban bien. Y viéndolo así crudamente, viéndolo muy estrictamente, pues sí estaban bien lo que ellos decían, sí, pero la intención del corazón era otra. Cuando les dice esto, Moisés permitió dar carta y respondiendo Jesús les dijo, ah, sí, bien, pues por la dureza de su espíritu o su corazón, por la dureza de su corazón, les escribió este mandamiento. Y ahí es cuando él los saca de la ley de Moisés, de lo que hacía espíritus que no tenían comunión con el Señor, y ahí los remite y los lleva, ¿a dónde creen? Al jardín del Edén, al huerto del Edén. Porque dice Jesús en el 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y bueno, claro que se quedaron así en silencio y no supieron cómo rebatirle. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación de lo que era el ámbito del huerto del Edén. Pero nosotros sí lo entendemos perfectamente y vamos a explicarlo y vamos a ubicarnos en el ámbito espiritual del huerto del Edén. ¿Ok? Vamos a trasladarnos en una cápsula de tiempo y aterrizamos ahí en el huerto del Edén y somos testigos de lo que está pasando. ¿Mm? Lo primero que nos va a ocurrir cuando bajemos de la nave del tiempo y empecemos a ver nuestros relojes, vamos a ver que las manecillas se detienen. No camina más el reloj. ¿Por qué? Porque entramos en un ámbito de un eterno presente, para empezar. ¿Ok? Y ahí, cuando vemos, ahí entre todos vemos, miren, hay una boda, ahí está el novio y ahí está la novia. Y sí, vamos, aunque no nos hayan invitado, pero vamos a la boda, ¿no? Y ahí entre los arbustos y
Los yuyos nos asomamos para ver esa boda y nos empezamos a codear entre nosotros. Oye, ¿te sientes bien acá? Sí, me siento muy bien. La verdad que me siento muy ligerito, no siento esa opresión, no siento, es más, me siento tan ligero que siento que no estoy envejeciendo, ¿no? Que no pasan, no pesan sobre mí los años. Hasta podríamos saltar como venaditos, así, ligerito, ligerito. Claro, porque estábamos en una naturaleza sin maldición, sin opresión. ¿Me explico? En ese momento de esa boda, ¿m? De esa boda, de esa ceremonia. Y cuando nos acercamos y empezamos a oír y dicen, ¿ya vieron quién está ahí? Digo, como se les haya presentado a Adán y Eva, el Señor, el Padre Celestial, los estaba uniendo en matrimonio. ¡Wow! El mismísimo Señor está uniendo en matrimonio a ese hombre y a esa mujer. Y es más, hasta podríamos imaginarnos el aspecto de ellos. No tiene nada que ver con la raza, imagínenselo como quieran ustedes, porque eso es irrelevante, pero de que eran hermosos, porque lo que había en ellos era santidad. No había maldad en ellos. Tenían la naturaleza de Dios en ellos. Recién olían todavía a pan sacado del horno, con una inocencia y una santidad pasiva, pero la tenían. Ujú. Y cuando los tiene ahí enfrente y les dice esto, cosa que los fariseos no podían ser capaces de imaginar y ni tenía el tiempo de estarles explicando algo que se supone eran expertos, pero vemos que no eran tan expertos, que el Señor por eso los remite a lo que ellos no vieron. Ahora, el Señor Jesús sí estuvo allí. El Señor Jesús sí participó en ese momento de esa unión, porque finalmente quienes los estaban uniendo en matrimonio eran los tres al mismo tiempo en una sola persona. La persona que estuviera frente a Adán y Eva. Entonces ya podemos imaginar cómo se celebró la primer boda en la humanidad, la primer boda en la humanidad, en un ámbito de eternidad, en un ámbito de bendición, en donde no había maldad presente, en donde no había corrupción, en donde todo lo que se iba a hacer era para lo eterno, para la eternidad, ¿ok? Elementos que estaban ahí. Y claro que la mayoría de estos elementos iban a ser este, eh, permanentes, eternos, ahí van a estar, ¿bien? Y sigue diciéndoles, y ahí somos nosotros testigos también de lo que les estaba diciendo el Señor a este primer matrimonio, cuando les dice el Señor, que eso bien que se los deberían de saber los fariseos, y sí se lo sabían, cuando les dice en el versículo eh, 6, bueno, les dice, en el principio de la creación, varón y hembra los creó. Está bien, lo entendemos y es correcto. En el principio. Y yo creo que ahí enfatizó bastante el Señor Jesús cuando dice al principio de la creación. ¿Mm? Ahí ellos deberían haber entendido como lo estamos entendiendo nosotros. ¿Qué leyes espirituales gobernantes estaban presentes cuando el Señor estaba uniendo a este primer matrimonio sobre la faz de la tierra? Todos estos elementos. Yo pregunto, para que reflexionemos y entendamos, ¿sí? Eh, Déjenme ver, porque aquí hay alguien que nos está pidiendo entrar. Permítanme, estoy abriendo aquí. Se nos salió alguien sin que quisiera. Bien. No. ¿Puedo aprovechar también y entrar con mi celu ahora? Sí, adelante. Adelante, adelante. Sí, porque hay alguien que está solicitando entrada, pero no la veo No, aquí. es Micaela Ross que quiere entrar Ah, ahora.
Sí, 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 pero... No, no, yo ya estoy adentro. Ah, ya entró. Ah, Peli, ya está. Perfecto. Gracias, Mica. Qué bueno que Muchas gracias. existe. Bien, ok. Bueno, eh, la pregunta es esta. ¿Mm? Fíjense bien la pregunta que vamos a plantear para que ustedes puedan responderme. Hoy, el día de hoy, en el que no interesa que sea un ministro, puede ser un pastor, puede ser alguien de una congregación. Los contrayentes, el novio y la novia que están contrayendo, que el Señor los debe de estar uniendo, ¿m? Tiene que tener los mismos elementos que tuvo este primer matrimonio celebrado en el huerto del Edén. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que deba tener los mismos elementos? Y si debe tener los mismos elementos, ¿cuáles deben de ser? ¿Qué elementos debe de ser? A ver, piénsenlo. A ver, les voy a ayudar. Debe de haber santidad Sí, en los contrayentes. ¿Debe haber santidad? sí, Sí, sí. Claro. Debe de ser algo que se transcurra para la eternidad. sí, Sí. Claro. Debe estar presente la deidad allí o nuestro Señor para que sea válido en la sí, eternidad. Nadie puede sí. unir algo para la eternidad más que el Señor. Por eso al final el Así Señor les dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo no separe se el para. hombre, siempre y cuando esté en este ámbito. ¿Me explicó? Sí. Ahora, ¿debe estar ausente la maldad? ¿Qué Sí, piensan ustedes? Sí. Sí. En esa, consideren que nada Sí. más es el Señor y los contrayentes, punto. Ya todo lo que esté alrededor ya es otra cosa. Y hoy es otra cosa. Pero allí en esa concentración, en esa presencia de Dios y los contrayentes, no debe de estar ahí cruzándose o presente ahí la maldad, que puede estar en alguno de los contrayentes. no, ¿Me explicó? ¿Vamos bien? Entonces, casi es lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y una diferencia importante, antes se me olvida y es la más importante, la diferencia que hay entre, o que había en ese momento con Jesucristo, con los fariseos, ¿m? Que no tenían cambio de naturaleza espiritual, porque eran no nacidos de nuevo, ¿m? A lo que debe de haber hoy, en que los contrayentes deben de ser nacidos de nuevo, como lo eran Adán y Eva, porque ellos habían nacido recientemente, creados por Dios. No hay mucha diferencia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vamos Sí. bien? A ver, los veo así como muy Sí. meditabundos. Sí, Luisito, claro, así es. No, no. ¿Sí? Creo que está claro, Luis. O sea, estamos hablando Bien, del nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento en el Edén. claro. Una Y ahora, comparación. exacto, y este entendimiento nos va a aclarar muchísimo de las problemáticas de los matrimonios del día de hoy. Con este principio, por eso el Señor Jesús fue tan cortito, tan corto y con tan pocas palabras, de explicar cuál es el trasfondo espiritual de un matrimonio, estos elementos que lo constituyen delante de Dios. ¿Mm? De aquí nosotros sacamos muchas deducciones, bastantes deducciones. Bien, pero eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de esto. Bien, bueno, dice, cuando les dice esto, después, en el del 7 al 7, ya les dijo el 6, por esto o por esta consecuencia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esto, es lo que está escrito en el Génesis. Ujú. Y es interesante como, no pierdan acá en Marcos, porque vamos a regresar ahí y vámonos al capítulo 2 del Génesis, a ese mismo instante, porque ahí ocurre algo muy importante que entendió estos dos contrayentes, que entendieron estos dos
que los está uniendo el Señor en un casamiento. Bueno, una vez que el 2:22, una vez que el Señor forma de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Fíjense, y aquí ya hay una primer diferencia entre la creación del varón y la creación de la varona, porque así la reconoció Adán. Y este primero fue, dice, de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, es decir, el hombre fue tomado de materia orgánica e inorgánica, de polvo de la tierra, en bruto, sin forma, disperso. Por acá estaba el hierro, por acá estaba el cobre, por acá estaba el hidrógeno, el oxígeno, hablando muy científicamente, ¿sí? O sea, ¿y qué hizo? Y todo esto en el polvo de la tierra, ahí puso tierra, la escogió, vio la mejor, porque Adán significa hombre de polvo rojo. Eso significa el nombre de Adán, ¿sí? Entonces, que por cierto, en Edom, que existe en Jerusalén, que tuve la bendición de estar por ahí y ver que esto era así, la tierra es roja la tierra. Cuando anduvimos por ahí, Pati y yo, y vimos unos perritos que eran blancos, pero estaban todos rojos. Y dijimos, oye, ese color no es normal de un perro. Yo nunca he visto un perro rojo. Y no, lo que estaba era que estaban llenos de la tierra, del polvo de Edom, y por eso estaban todos rojos. Y se veían bien raros, bien curiosos. Y bueno, y eso es así. De ahí tomó el Señor, también es una zona muy amplia en el Oriente Medio. Ahí es muy común ese tipo de arcilla roja. Y toma el Señor y le pone agua, mucha agua, bastante agua, el 70% de agua. Esa es la proporción, la fórmula del Señor, ¿no? 70% pondrás en una cacerola en forma de silueta de persona, 70 litros de agua y lo demás de 30 kilos de materia, de tierra y polvo y todo lo que quieras, sin ramas ni árbol, ni nada de eso. Revuélvele bien, sóplale y ya sale una persona. Eso es lo que hizo el Señor, ¿no? Le dio aliento de vida y ya se levanta Adán ahí. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Dónde estoy? Y bueno, ahí empezó la comunión. Con todas las funciones anatómicas y todo. Y ya se levanta de ahí Adán. Y después duerme Adán y de el hombre ya vivo, ya formado, ya bastaba una sola célula de la costilla de Adán que ya tenía vida propia, que tenía autonomía, porque ya les dije en alguna ocasión, la última costilla en el ser humano es la única costilla que aunque se la saque toda, se vuelve a formar sola. ¿Sí? Es un misterio de la ciencia. Por eso de ahí se saca para hacer injertos de hueso de la última costilla. O sea, nos pueden sacar toda la costilla y se nos vuelve a formar. Como el hígado también. Nos pueden dejar una octava parte del hígado y se nos vuelve a formar todo. Con los años ya tenemos todo el hígado nuevamente. Información del huerto del Edén, de la eternidad. Y muchas partes de nuestro cuerpo tienen las huellas del Edén todavía. Entonces, el Señor, ya el hombre ya hecho, ya funcionando, toma una célula ya funcionando con toda la información genética del hombre. Por causa del hombre fue hecha la mujer. Así dice la Escritura. No tomó de la tierra, porque si hubiera tomado del polvo y hacer una mujer, las cosas habrían sido muy diferentes. Serían seres muy independientes. Les pregunto, la costilla de Adán, las células de la costilla de Adán, ¿dependían del cuerpo vivo y funcional del hombre? Sí. ¿Dependía de la circulación sanguínea, de los elementos químicos que tenía circulando Adán? Sí. Sí. O sea, ¿ya había vida humana en el hombre? Sí. Entonces, si hubiese hecho del polvo de la tierra a la mujer, ¿cómo hubiese sido? ¿Podría haberlo hecho el Señor?
Sí, pero sería otro hombre en forma de mujer. ¿Me explicó? Y no fue así. Estamos en la Biblia, lo que dice la Escritura. Porque además anatómicamente se va a notar la gran diferencia. Cuando se la lleva, el Señor se la lleva a Adán, la mujer recién creada, hizo una mujer. Dijo entonces Adán, cuando la ve Adán, estamos entendiendo que nosotros que estamos viendo esa boda, tenemos un pensamiento ya de eternidad, un pensamiento tal como lo mencionamos con todos sus requisitos o elementos, eternidad, santidad, etcétera, etcétera. Y dice, cuando la ve Adán, esto identificando que es otra criatura, es otro ser humano. Dice, esto que está acá no es un animal, no es una planta, no es una roca, es otro humano. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, es otro humano. Y dice, esta será llamada varona, porque ¿qué es lo que reconoce Adán en ese momento en la mujer que le había llevado el Señor? Que había una diferencia. Ve que es también otro ser humano. Es más, y también se los dije en una ocasión, varón significa persona con cara humana. Eso significa varón, persona con cara humana. Y varona también significa persona con cara humana. Pero el hecho de que Adán era varón y ella reconoce que era otra persona con cara humana, pero que era varona, ¿qué es lo que puede distinguir a Adán? ¿Qué distingue a Adán? Obviamente que ambos estaban desnudos y lo que distingue es, a ver, Emita, ¿qué distingue? El sexo. El género sexual de cada uno. Tiene la capacidad de reconocer eso. Dice, esto es otro ser humano, es otra persona con cara humana, pero hay una diferencia conmigo y es lo anatómico. Adán ya tenía conocimiento y experiencia porque ya había visto a la creación de los animales. Había pasado la eternidad no sabemos, podría haber sido 1.000.000 de años, 10.000 años, 1.000 años. Estaban viviendo en el tiempo de la eternidad Adán. No tuvo problema en ver todos los animales. Es más, tenía la orden de parte del Señor que tenía que reconocer el género para poderles poner nombres a los animales, inventar los nombres de los animales. Ese es uno de los misterios de la ciencia que también hay. Porque ¿quién les puso los nombres a los animales? Todos tienen en el fondo y de acuerdo a cada idioma una raíz común. Una raíz común, de acuerdo al idioma y la cuestión, pero que tengan todos, hasta en la antigüedad, todos los animales el mismo nombre, en lo común, sí, en lo común lo tienen, ¿sí? Entonces, cuando él reconoce que la anatomía de uno y el otro es semejante a lo que él ya había reconocido en las especies animal, él dice, a ver, esta tiene lo mismo que lo que reconozco yo como hembras. No la iguala a una hembra en el sentido animal, lo iguala en el sentido reproductivo, ¿sí? Es decir, ella también puede generar otro ser humano, como los animales pueden reproducir otro animalito de su especie. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, él tiene esa capacidad de reconocimiento y hace esa clasificación. Y es más, lo dice y confirma en el 23, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, es decir, esta persona con cara humana, con su genitalidad y sus genitales propios de la reproducción, pertenece a este género, pero fue tomada de mí, que tengo mi propio género. ¿Sí? Así fue y así está escrito en la Biblia, así lo dice la palabra y nos remitimos a cualquier reclamación, reclámenle al autor de la Biblia. Y esto es porque lo estamos grabando, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice después,
Por consecuencia, por tanto, lo que dijo el Señor Jesucristo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ven, ahí es interesante porque no se sabe quién dijo esto. ¿Lo dijo Dios o lo pensaron los tres o cómo fue acá? Porque dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y yo considero que Adán y Eva se volteaban, se vieron entre ellos y volteaban para todos lados, y dice, oye, ¿y dónde está tu mamá? Mi suegro, mi suegra, ¿dónde está? Y Adán se preguntaba, ¿y dónde están mis suegros? Y Eva, ¿y mis suegros? Dice, yo no sabía que tenías mamá. Pues sí tengo, pero ¿dónde está? Pues no lo sé. ¿Dónde estaban contenidos los suegros de Adán y Eva? Estamos revelando muchos misterios. ¿En Dios? Claro, por eso Dios al pueblo de Israel muchas veces se les manifestó, como dice, como si fuera una mujer, sin ser mujer, pero para identidad. Dice, yo, Israel, los cuidaba como la gallina cuida a sus polluelos. Dice, yo los cuidé como la madre amamanta a sus hijos, así yo los he amado a ustedes. O sea, el Padre se identifica, Padre porque es generador de vida, pero en él está el reconocimiento de la maternidad y de la mujer, y está el reconocimiento del ser padre y de la paternidad como padre, como varón. En él están contenidos los suegros, y él hace algo tremendo cuando les dice a Adán y Eva, ahora ustedes van a ser independientes de mí, pero viviendo en el huerto del Edén, ¿sí? Le dice, dejarán a su padre y madre, es decir, les doy autonomía y libertad, porque sé cómo son ustedes y sé cómo se mueven en ese ámbito de libertad espiritual, porque no había maldad, porque eran santos, porque había eternidad, había una conducta de santidad. Ahí fue instalado el matrimonio. Y así es como debía de cursar el matrimonio el día de hoy también, porque lo dijo una vez el Señor para que fuera eterno. Y aunque hayan pasado los años que hayan pasado desde el huerto del Edén al día de hoy, tiene que funcionar de la misma manera. Claro, con algunas diferencias, pero espiritualmente y en esencia debe funcionar de la misma manera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Fundamentos espirituales de lo que es la unión matrimonial, diseñada desde el principio, así de esa forma, y que así es como deba de funcionarse. Y bueno, entonces ya ahí empezamos como cuestionaron los fariseos al Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenemos nosotros la carta de Moisés de repudio a la mujer? De separarnos, de que yo logre hacer que me abandone para que yo haga lo que yo quiera como varón y me busque otra mujer. Por la naturaleza que tenían los fariseos, que es la naturaleza espiritual sin Dios, sin obediencia ni dependencia para con Dios. Y eso es hacerse independiente, rebelde y hacer sus propias leyes. Que en alguna ocasión les dije que esas tres conductas, se las vuelvo a repetir, independencia de Dios, rebelde a Dios y hacer sus propias leyes, aparte de las leyes de Dios, esos son los tres elementos que constituyen la maldad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo entenderemos? Que la maldad está constituida por esos tres elementos: rebeldía, independencia y su propia ley del hombre para con Dios. ¿Ok? Entonces, lo que está contenido en la ley de Moisés, están contenidos esos elementos. ¿Y por qué te quieres separar de tu mujer? ¿Por qué la quieres repudiar? Pues porque no sabe hacer la sopa que me hacía mi abuela. Ya no la soporto. Lo que me hace comer no me gusta. Puro zapallo todos los días, sin sal, sin nada. Diario, 3 veces al día. Zapallo, zapallo, zapallo. Ya no la aguanto. Así es que, mujer, aquí está mi carta de repudio. Te me vas de acá. Qué fácil, ¿no? ¿Y saben qué pasaba en ese tiempo? Que las mujeres tenían que obedecer.
Y pobres mujeres. Pobres mujeres. Pero hoy claro que hoy sigue funcionando el mismo modelo, porque cualquier pretexto es bueno, ¿no? Mira, nada más, no te cuidaste, ¿dónde está la figurita que tenías cuando nos casamos? No, ya no te quiero así, ya, vete de aquí, ¿no? O que hace lo imposible para que ella se aburra y se vaya y lo abandone, pero se va a buscar otra figurita igual. Naturaleza llena de maldad, ¿ok? Y eso es así. Eso nos hace pensar un poco de lo importante que es el fundamento espiritual. Y cualquier pretexto era seguido por los fariseos de ese tiempo. Vamos al capítulo 10 de Marcos, otra vez. Regresamos a cuando lo están cuestionando al Señor Jesucristo los discípulos. Bueno, ahora los discípulos, porque ellos estaban oyendo lo que les dijeron los fariseos y se quedaron así, los dejó mudos, los dejó callados, no pudieron continuar con lo que, eso, ¿por qué? Pues no podían contestarle al Señor Jesús, porque para contestarle al Señor Jesús tenían que tener una naturaleza del nuevo nacimiento. Y no le iban a confrontar si la tuvieran. Así de fácil y así de sencillo. Por eso los dejó mudos. Y yo me imagino los fariseos, pues a ver, dile, pues contéstale tú. No, yo no sé qué decirle, porque si le digo que no está así escrito en la ley de Moisés, entonces me van a decir los demás que estoy en contra de la ley de Moisés, porque le estoy diciendo a él que no está escrito así, que no es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, wow, la situación ya era diferente para ellos, porque no podían decir otra cosa. Operaban bajo los principios de la ley de Moisés y de ahí no podían salirse hasta que viniera la redención. Y bueno, cuando los discípulos, en el versículo 10 del capítulo 10 de Marcos, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Claro, no eran fariseos, pero también tenían la misma naturaleza espiritual que los fariseos. No habían nacido de nuevo. Por eso es que se quedaron con la duda, porque también tal vez hasta con menos conocimiento de la ley, los expertos que eran los fariseos, podrían haberse preguntado. Y entre ellos, así, siempre discutían, miren, entre ellos siempre hablaban y así, no murmuraban, ni había, así, chusmerío, ni nada, no, pero sí decían, es que no le entiendo al Señor, al maestro, ¿qué dijo? ¿Tú lo entendiste? Pues no tanto, ¿qué nos quiso decir, no? Y bueno, cuando llegan, le preguntan, les dijo, el Señor les contesta, dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y bueno, yo estoy seguro que se quedaron igual los discípulos. Dice, uy, y por ahí, en otra parte, en otra de las escrituras, ellos también se acuerdan en Mateo 19, vamos ahí un poco antes, a la misma situación, que también le preguntan, y aquí está más clara la trampa que le querían poner al Señor Jesucristo, está más clara, ya la van a entender muy bien, la trampita, Mateo 19. Fíjense, aquí está ampliada la pregunta, capciosa, tramposa, que le hacen las naturalezas caídas de los fariseos. Dice, aconteció el 1, cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, está escrito en la ley de Moisés que demos carta de repudio, eso leímos en Lucas, y aquí dice, por cualquier causa, repudiarla. Ahí estaba la trampa. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído
que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, ¿a dónde los estaba remitiendo? Igual que en Lucas, al huerto del Edén, a una naturaleza de santidad, a una naturaleza de eternidad, a una naturaleza sin presencia de la maldad, ¿ok? Cosa que no iban a entender. Pero bueno, ahí los remite, ahí se los lleva, fíjense qué sabiduría del Señor Jesús, porque se los lleva, como nosotros con este viaje imaginario en la nave del tiempo nos trasladamos al huerto del Edén, que les puse como ejemplo, bueno, Él se los lleva también al tiempo del huerto del Edén. Pero yo estoy seguro que todos ustedes sí lo entienden, pero ellos eran incapaces de entenderlo. Porque se requiere de una naturaleza del nacido de nuevo para comprender las cosas eternas, las cosas del Señor. A lo mejor nosotros no nos falta más que atar cabos y poner los engranajes de esto y lo entendemos, tenemos luz ya, pero ellos no podían. Y bueno, si le sigue diciendo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, se fundirán en una sola persona. Es decir, esa costillita que salió fuera tendrá que volver al interior de donde fue sacada. Es decir, la mujer volverá al interior, se adaptará a la forma del hombre para que sean una sola carne. Y ahí, como pensando como Nicodemos, ay, si les hubiera explicado y tuviera tenido paciencia el Señor Jesús, pero no la tenía y menos con esos religiosos. Le dice, yo no me voy a poner a explicarles. Pero hoy nosotros pensando en la buena voluntad e ignorancia de Nicodemos, así pongámonos la remera de Nicodemos, una N grandota aquí que diga N, soy Nicodemas y Nicodemos. Le diríamos, ay Señor, pero ¿cómo hoy un esposo, un novio cristiano va a regresar al interior, una esposa novia cristiana, cuando los case el Señor, nos case o nos une en matrimonio el Señor? ¿Cómo es que vamos a poder entrar dentro del costado de nuestro esposo, mi novio cristiano? ¿Cómo? No se puede. Me va a volver costilla y me va a volver a meter. Y les dice, a ver, momento, aquí es donde está muy claro, porque dice, serán una sola carne. ¿Cómo entendían los hebreos lo que era una sola carne? Como debían de haberlo entendido los fariseos. Una sola carne significa dos cosas para ellos, para el entendimiento hebreo. Una es una excrescencia o un crecimiento en el cuerpo, como una verruga, un grano, algo que aumenta de tamaño, algo, una cosa así, ¿no? Una herida, algo que no es normal, pero que es carne, piel, así, algo. Y la otra, el otro entendimiento que tiene la traducción del hebreo de lo que es una sola carne es el acoplamiento genital entre un hombre y una mujer. Es decir, que ahora tendrán como una sola forma en la unión íntima entre el hombre y la mujer. Que delante de Dios ese fue el diseño. Son una sola cosa. No regresó la mujer como costilla, pero sí son uno. Y la prueba son tan uno que podrán generar o dar a luz un bebé. ¿Me explico? O sea, ahí están unidos los dos. Y esa es la mejor prueba de que hubo una fusión de dos para ser uno. Eso es lo importante. Y claro que aquí le está diciendo esto. Y ellos sí entendieron lo de una sola carne, porque pues sí se lo entendían. Dice, seguimos la lectura en el 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí está hablando de la naturaleza caída de los fariseos. A fuerza querían hacer caer en la trampa al Señor Jesús. Y él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres,
mas al principio no fue así. Lo que les he comentado, cómo era en el principio. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos, pues si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Claro, no podían contestar otra cosa a los discípulos porque también tenían una naturaleza caída, como los fariseos. No podían ir más allá. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, como se los está dando en este momento el Señor a ustedes. El entendimiento de lo que es este fundamento. ¿Me explicó? No se los iba a dar el Señor ahí porque no era el tiempo. La redención todavía no venía. Pero ya nosotros sí nos es dado. Dice, entonces él les dijo, hasta ahí, no todos son capaces. De ahí les pone un ejemplo de los eunucos, que bueno, eso tal vez lo toquemos después, pero lo importante aquí es ese hecho tan fundamental, regresarlos al tiempo del Génesis. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bien, perfecto. Sí, Luis, Perfecto. gracias. Bueno, vamos a tener un descanso de 5 minutos. En este momento faltan... ¿Te puedo hacer una pregunta, Luis? Sí, antes sí, tenemos tiempo, ahorita faltan unos... Sí, dime, Luisito. Te pregunto. Mm, Dios crea al hombre, ¿no es cierto? Sí. No al ser humano. Al ser humano, que es impersonal. Porque al decir humanidad, involucra los dos géneros. Es ambiguo decir nada más el ser humano, sí, pero se entiende, el ser humano es ser humano. Pertenezco a la raza humana. ¿Me explicó? Es igual, humano o humana. Sí. Humanidad. Pero ya la que hace la distinción es el género solamente. ¿Ok? Luis, Sí, adelante, Facu. Sí. perdón, yo quiero preguntar, es Alerex aquí, el pasa que está el nombre del nene mío cuando toma clase, por eso. Ok. Yo quiero preguntar, Sí, no sé, sí. capaz es muy sonso mi pregunta, pero bueno, yo no sé. No, ¿Cuáles está son bien. las leyes de la ley de Moisés? La ley de Moisés es todo lo que le dio el Señor en las tablas, en el desierto del Sinaí a Moisés, en donde le dio toda una serie de leyes y disposiciones de cómo se debían de comportar en obediencia y que habría bendición. Y todos los rituales en el tabernáculo y todo eso de lo que debían de hacer. ¿Sí? Ahí pueden después empezar a leerlas todo. En el Éxodo está. Gracias. Una repasadita. Muy bien. Bueno, vamos a nuestro descanso. ¿Sí, Luisito? ¿Quedó claro? Bien. 5 minutos. Pueden apagar sus cámaras, su micrófono, pero no se salgan. Y regresamos en punto de las 9. Bien. Bien. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a nuestro manual. Ay, ahí lo están viendo. No, ya lo quité. Permítanme. No, necesitamos aquí esto. Ahora sí. Ahí en nuestro manual podemos ver lo que ya teniendo el entendimiento claro y habíamos apenas empezado a explicar el concepto de divorcio. Ahora, vamos a ver qué sucedió con este primer matrimonio. A pesar, fíjense qué difícil fue la situación y lo que generó esta situación. Porque este primer matrimonio, que era el precedente, la base, donde se debían de construir las familias generacionalmente hablando,
porque por lógica o por obviedad, toda la raza humana proviene de un matrimonio. Así. O sea, de un hombre y una mujer nacen niños y bueno, y así, si nos vamos para atrás en el tiempo, tiene que llegar a un hombre y una mujer, por lógica. Pero bueno, son discusiones que hay ahí con gentes que no creen en esto, pero así es. Y hasta la misma ciencia ya lo ha confirmado, pero bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el primer matrimonio que vivía y fueron unidos bajo esas condiciones y que tenían órdenes muy específicas de lo que se tenía que hacer. Mientras estuvieron viviendo en ese ámbito de eternidad, en ese ámbito de bendición, que no había corrupción, pero ya sí había una situación en ese tiempo, que sí ya estaba presente la maldad ahí. Ya andaba vagando en el huerto del Edén, ¿sí? Que fue el que se rebeló contra Dios, la maldad ahí presente. Y que esta maldad presente iba a extraviar los sentidos de Eva, como lo hablamos en el primer módulo de la institución de la familia. Y Pablo nos los dice en una carta a los Corintios, donde dice que cuando se presentó el enemigo de Dios y enemigo común nuestro, llegó y extravió los sentidos de Eva, es decir, la confundió, la llevó a una confusión, cuando le dice que con que Dios les ha dicho no comerán del fruto de este árbol, del árbol de la vida, de la cual Adán y Eva, en un acto de obediencia que reflejaba la esencia natural en la que ellos fueron creados, pero que debían demostrar a través de obedecer a Dios, de comer de ese árbol, el diablo va y confunde a Eva, que no estaba allí Adán. Adán estaba en el oriente, trabajando en la labranza de la tierra. Y Eva estaba sola, junto a los árboles ahí. O tal vez estaba cerca, viendo al árbol del fruto de las ciencias del bien y del mal. Y haciéndose la pregunta, ¿qué habrá en el contenido de este fruto que se ve que está muy, muy rico, se ve delicioso? Porque eso es lo que dice ahí el Génesis. Pero esa era la prueba de la obediencia. Que aunque se viera de buen aspecto ese fruto, pero la prueba era la obediencia. Y la obediencia se hace obediente cuando se obedece, valga el juego de palabras, ¿sí? Se hace, toma cuerpo y esencia cuando se cumple la orden en la obediencia, de cualquiera que sea la orden. Y el diablo supo aprovechar bastante bien la inocencia de Eva cuando la confunde y le dice, ¿con qué Dios le ha dicho? No comerán. Y Eva dice, porque si comen de este árbol serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En eso no radica ser como Dios. Esa es una función hasta del alma, con la cuestión, la ética, la moral, todas las cosas del alma, pero se aprovecha de la inocencia de Eva y la confunde. Y Eva lo que hace es prestar oídos a una media verdad, porque no le dijo todo completo de lo que Dios les había dicho, y nada más dice la mitad de lo que Dios dijo. Y ella le agrega, después como agrega la otra parte, pero agrega un elemento importante. Cuando le dice Eva al diablo, bueno, nos dijo que no comiéramos de este árbol y que no lo tocásemos. Y Dios nunca dijo eso. Y cuando ella dice eso, cuando Eva dice esa cosa que Dios no dijo, ella miente. Ella dice una mentira. Y diciendo algo que Dios no dijo. Y claro que el diablo estaba ahí oyendo muy complacido. Y como esto fue un acontecimiento espiritual, ¿por qué? Porque es un ángel perverso ya, lleno de maldad, el que le da una orden
a una mujer que tiene un espíritu inocente en santidad y que va a hacer que se le sujete a lo que él le dice. Y ella le obedece. Y no solamente le obedece, le agrega y dice una mentira. Luis, una pregunta. Sí, Luis, sí. ¿Por qué Eva miente si no conocía la mentira? Eso es, no conocía la mentira, porque ¿de dónde salió la mentira? ¿Saben de dónde sale? Y es lo que les iba a comentar a continuación. ¿Eh? De la maldad que existía, digamos. No, pero Le inyecta la maldad, el diablo, en ella. Ahí en ese momento. ¿Saben qué ocurrió? Lo que ocurrió fue una especie de adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque así como estaba Eva sujeta como ayuda idónea a su marido Adán, de la misma manera le obedece, de la misma manera. Y dice, Adán le decía, Eva, haz esto, y ella, sí, Adán, claro que sí. Y era una relación que existía en esos términos que les mencioné, sin maldad, en amor, en colaboración mutua, como ayuda idónea. Hay mucha profundidad en eso, ayuda idónea. Claro, y ella Doc, agrega, sí, Katy. yo veo ahí como que ella se presta al diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué te pones a conversar? O sea, ella No debía de haberlo hecho, pero aprovecha la ignorancia. Sí. Nunca, Eva fue seducida, y así lo dice Pablo, fue extraviada o seducida, porque como se le presenta el diablo a Eva, no se le presentó como una víbora, un animal, una serpiente, eso no es así. Eso no es así. Se le presenta como algo que los hebreos, y en su momento también se los expliqué, se presenta como pues una entidad, algo que los hebreos conocían muy bien, porque para los hebreos tiene dos significados, serpiente, tiene dos significados. Miren, les voy a enviar en este momento ahí una fotografía, y si no la pueden, acá está. Se las voy a enviar para que la puedan ver, porque eso es lo que significa serpiente para los hebreos. Déjenme ver, acá está. Ahí se los estoy enviando. Ahí apareció, en su WhatsApp. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es eso que están viendo ahí? Y si no, si aquí lo pueden ver. Es un... Como un ser de luz, dice Raúl. Es un rayo. Un rayo. Si lo ponemos así, bueno, no se puede pero si estuviera horizontal así rápido, es una serpiente luminosa. Así le decían a los rayos también los hebreos. Cuando veían un rayo decían una serpiente, porque si te pica te mata, o sea, te fulmina, y mata igual que los animales que conocemos, ¿ok? Pero también para ellos, serpiente era Satanás mismo antes de que desobedeciera. Ajá. Porque serpiente también significa esplendoroso. Porque esa era la presencia de Satanás antes de desobedecer. ¿Por qué? Porque dice que estaba vestido, o sea, su recubierta, no vestido de vestidura, sino su parte externa, que era espíritu, y sigue siendo espíritu, como ángel de luz, mensajero de luz, o sea, resplandeciente, porque todo su exterior estaba confeccionado de piedras preciosas, oro, una cosa hermosísima, porque él dirigía la alabanza en el cielo cuando Dios estaba haciendo la creación, sobre el trono de Dios. Cada vez que Dios creaba algo, él dirigía a todos los ángeles en adoración al Señor, y todos cantaban y adoraban al Señor, porque pues ver todo lo que hacía el Señor de lo que no era algo portentoso. Y esa vestidura tan resplandeciente no se le quitó.
Y así se le presentó a Eva. Entonces cuando lo ve, dice, ¿qué es eso que está ahí? Dice, moviéndose como serpiente. Y como él todavía conserva el ritmo y la armonía, pero ahora en sus fines perversos, ¿verdad? Con música que proviene de él, se le presenta también igual a Eva moviéndose, hipnotizándola, seduciéndola. Dice, ¿qué es eso que está ahí? Por eso se acerca, porque le llama la atención por la curiosidad natural que hasta hoy tenemos nosotros. Y cuando se acerca es cuando empieza a hablar, y lo de menos fue que le empezara a hablar esa criatura que nunca había visto Eva, y que por primera vez está viendo. ¿Ok? Entonces cuando ve esa criatura y empieza a escuchar, la escucha, y le dice esa primera media verdad. Y en esa extravío en sus sentidos, y miren, para que no se queden con la duda, como está escrito en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, si quieren, alguien quiere abrir la escritura, pero yo se la voy a leer. 11, segunda de Corintios 11, 3, segunda de Corintios 11, 3, ahí dice eso. Está muy claramente descrito. Dice Pablo el apóstol, pero temo que como, o sea, de la misma manera de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, como le engañó presentándose como era antes de su caída. No existía Eva ni Adán. Por eso es que fue cautivada porque no tenía conocimiento de quién era. Dice, y que con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados, sus sentidos, vista, gusto, tacto, oído, olfato, esos son los sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o sea, de la sincera permanencia para con Cristo. Allá era para con el Señor. ¿Está bien? Entonces, cuando es extraviada en sus sentidos, cuando le habla a esta criatura, le empieza a decir argumentos que ella sí conocía, pero no deja de verlo, era hipnotizante para ella la criatura esta. Por eso cuando le dice, con que Dios ha dicho, no comerán del fruto, dice, pues, si ustedes comen del fruto, serán igual que Él, conociendo el bien y el mal. Y entonces es cuando, bueno, y así el Señor nos dijo que no comiéramos, pero que tampoco lo tocáramos. Y ahí es cuando ella se ajusta a la mentira del diablo. ¿Y qué pasa ahí? Da a luz la mentira, Eva. Por eso el Señor Jesús dijo en una de sus predicaciones que dio, dice, el diablo es padre de la mentira y homicida desde el principio. ¿Y cuándo fue padre el diablo? ¿Cuándo se hizo padre? Con se Eva. hizo padre con Eva, Con Eva. claro. Cuando ¿Y qué es lo que dio a luz esta Eva? Una La mentira. mentira. Y ahí nace la mentira. ¿Me explicó? Entonces, hijo del diablo y de Eva. Pero ella había sido seducida, engañada, manipulada, y ahí nace. Era un adulterio espiritual. Por eso es que eso debía de resarcirse, de restaurarse, y va a escoger el Señor a una virgen para que también en un acontecimiento espiritual diese a luz a la verdad, que es Cristo. Para acabar con lo que Dios dio a luz a Eva, que fue la mentira, después María da luz a la verdad, que es Cristo. Y ahí se soluciona ese problema. Sí. Doc, hay Miriam en el chat, dice, ¿por qué no hablaría con la serpiente si todo lo que había en el huerto del Edén era para ellos? O sea, era normal, dice Miriam, me parece. Sí, exacto, que también, claro, porque ellos sí conocían a las serpientes, víboras, animales, que no hablaban, ¿sí? Pero esta sí hablaba, pero no era una serpiente tal cual. Una serpiente, exacto. No era una serpiente. Usted lo explicó ya. Sí, ya lo explicamos, que era de una apariencia como está descrito en Ezequiel 28. Mire, puede leer Ezequiel 28 cuando tenga tiempo ahora fuera de la clase, lea la descripción de cómo era la apariencia
de este ángel que se reveló. Ahí está descrito. Bien. Ya leímos el mensaje de Miriam. Y nada más hágame asentimiento que sí me entendió Miriam, que va a leer Ezequiel 28. Bien, porque ahí viene esa descripción. ¿Ok? Bueno. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Marce, ¿alguna pregunta? ¿Vamos caminando bien? No, vamos bien. Estuve escuchando más o menos medio porque andaba manejando, pero... Sí, me dijo, pero ya está ahí. Bien. Bueno, ahora, cuando ellos desobedecen y pasa esto, y que el Señor se da cuenta de lo que había sucedido, de la infidelidad espiritual, porque obedece a esta criatura perversa, en lugar de mantenerse en obediencia a su esposo y a Dios, ahí entra en problemas Eva. Pero el problema se hace más grande cuando ella va con su marido y ya con una esencia de desobediencia, que era la misma que la del diablo, porque eso fue el elemento de cómo surge Satanás, de la desobediencia, le dice a su marido, y el mismo Adán lo confiesa, es que ella me dio a comer como lo hizo ella y yo comí. ¿Qué hizo Eva? Aprendió la seducción de esta criatura. Y cuando se da esto y vean cómo lo dice, cuando está llamando a cuentas a este matrimonio, el Señor, cuando dice, le dice Adán al Señor en Génesis 3, en el 12, Génesis 3:12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean cómo cambia ya aquí el sentido de mutuo, de pertenencia entre marido y mujer. Porque parece que ya no son una sola carne. Porque cuando dice, y se lo dice a Dios a Adán, la mujer, espérame, es que no es la mujer, es tu esposa, no es la mujer, porque además no había otra, sino capaz que hubiera dicho, pues una de las mujeres, no, pues nomás había una. Por eso dice, pues la mujer que me diste. ¿Qué hace Adán? Cosifica, despersonaliza a su esposa. Y esto fue grave, porque esto es el inicio del abandono o de la separación, que lo que vimos aquí en el manual es lo que en esencia significa el divorcio. No es una cuestión legal, no es una cuestión de las leyes de los hombres, es una ruptura de naturaleza es de la esencia espiritual del matrimonio. ¿Sí? Cuando le dice, la mujer que me dice, espérate, sí, ¿y qué? ¿Me estás reclamando? ¿No te gustó? No es una cosa, es una persona y es una sola carne contigo. ¿No lo entendiste? No, dejó de entenderlo, porque la naturaleza de Adán ya había cambiado. Le dice, sigue diciendo, la mujer que me dice por compañera, me dio del árbol y yo comí. Mira qué obediente, ¿sí? Pero ¿por qué comió? Por la seducción que ya había aprendido Eva, y lo ha de haber condicionado. Si tú no pruebas de este fruto, pues ya no va a haber convivencia matrimonial, ya no vamos a tener intimidad matrimonial. Aprendió el arte de la seducción, del chantaje, de la manipulación. ¿Por qué? Porque ya había cambiado la naturaleza de Eva. Y cuando él obedece, dice, no, pero ¿cómo? No. Yo como, y la come. Cambia la naturaleza espiritual de Adán porque sujeta su voluntad a Eva, y cuya voluntad de Eva estaba sujeta ya a la voluntad del diablo. Y ahí ya estaban las cosas muy mal para este matrimonio. ¿Y qué es lo que ocurre en consecuencia? Bueno, dice, siguiendo la lectura, en el 13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y dijo la verdad. Eso le valió a la mujer mucho y para bien,
¿Por qué? Porque esta expresión que hace Eva de que fue engañada y que comió del fruto que no debía comer y dice la verdad, pero fíjense, dice la verdad, pero ya con una naturaleza diferente, es decir, una naturaleza espiritual de desobediencia, aunque está diciendo la verdad. ¿Sí? No tenía contundencia para Dios, aunque estuviera diciendo la verdad, porque ya no era la naturaleza original de Eva. ¿Eh? Es como hoy un delincuente, nos puede decir la verdad. Oye, ¿y esa billetera de dónde? No, es mía, es mi billetera, pero se la robó. O sea, sí, ya era suya, porque ya se la había robado a alguien y ya la tenía como posesión de él. ¿Me explico? Está diciendo la verdad, pero no es honesto. Ya es el mismo sentido que Eva dijera esta verdad por la naturaleza de ella. Sí, es que, pues, a mí me engañó y comí. Pues sí, pero no era así. Entonces dice, y dijo el Señor, Jehová Dios, a la serpiente, que ahí la tenía enfrente también a la serpiente antigua, a Satanás, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. O sea, lo baja de nivel. Si era una ente espiritual, una criatura espiritual, lo va a rebajar a nivel de animal, es decir, de función de alma nada más, sin trascendencia espiritual. Eso significa, animal significa con alma, ánima es alma. Entonces los animales tienen solo alma, no tienen espíritu. Entonces aquí lo que hace es que degrada de rango a la serpiente, que era un ángel desobediente y rebelde, pero era todavía un ángel. Y lo lleva más abajo que la escala del hombre. Tenía que hacerlo. Va a llevarlo a menos calidad o rango que el propio hombre. Porque ¿qué es lo que quería finalmente el diablo? Acabar con la vida del hombre y la mujer. Pero él no podía matarlos. Pero ya que está la naturaleza cambiada, ya posiblemente sí podría hacer eso. Y de hecho, sí ocurrió, pero no con Adán y Eva, sino con su primer generación. ¿Sí? Con Caín y Abel. Ahí sí pudo, pero con ellos dos no. Bueno, entonces le dice a la serpiente el Señor, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, es decir, estarás en el peor nivel de humillación. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto fue muy sabio de parte del Señor. Y no es que las serpientes coman polvo. Los mitos y leyendas dicen eso. Lo que aquí hace el Señor es preservar al hombre. Recuerda que les dije, el hombre está hecho de polvo. Bien. Y lo que dice acá, lo que iba a tratar de hacer el diablo, que es el destructor, era acabar con la raza humana. ¿Cómo? Acabando su presencia, su vida allí, en la tierra. Entonces el Señor hace muy sabio y lo hace dependiente, para que existiera, lo hace dependiente del hombre. Cuando le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, para que tú sigas existiendo, vas a tener que depender de la existencia del hombre, que es de polvo. Eso es lo que vas a tener que comer. Si el hombre desaparece, desapareces tú, porque ese va a ser tu alimento. ¿Sí? Y ahí preserva la existencia del diablo. Por eso el diablo no puede acabar con la humanidad. Nunca va a poder acabar con la humanidad. Nunca, nunca, nunca. Porque hoy el diablo sabe muy bien que si desaparece la humanidad, deja de ser. Muy sabio el Señor, ¿no? Muy inteligente. Entonces, bueno, pues ya ahí porque si hubiese destruido también a la serpiente, alguien podría pensar, ¿y por qué no destruyó a la serpiente? Porque el Señor es creador, no es destructor. Es su naturaleza de creador, no de destructor. El diablo sí tiene una naturaleza de ser destructor. Por eso es que dijo, no te voy a destruir. Vas a estar para siempre, pero en un lugar donde no vas a poder hacer nada. Pero llegará el tiempo.
Entonces, ya después ahí da la sentencia, el Señor en el 15, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sabe qué es lo que hace aquí el Señor? Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sabe qué hace el Señor acá? Pero ya estamos hablando de naturalezas caídas, que quede claro, ¿sí? Ya son naturalezas espirituales diferentes en Adán y Eva. Lo que hace el Señor es que se separe la unión que había hecho Eva con Satanás, es decir, los divorcia, ¿sí? Los separa. Y el Señor hace que el diablo abandone a la mujer y la mujer abandone al diablo, que ya habían estado unidos voluntariamente haciendo ella lo que el diablo le dijo. ¿Me explicó? ¿Sí? Entonces le dice, Eva, voy a poner enemistad entre ti y la serpiente. ¿Para qué? Para que ya no sigas haciendo su voluntad y para que no sigas sujeta a él. Te separo de él. Abandónalo. Déjalo. Vente para acá. Y el diablo ya se queda sin su consorte, su compañera, que ya había sustituido a Adán en ese sentido. Después lo va a intentar y lo logra, pero no con Eva. Entonces, cuando lo separa, libera a Eva, pero no podía estar Eva independiente, porque estaría en la misma condición, ya de naturaleza caída independiente, conservaría la naturaleza diabólica. Entonces, lo que tiene que hacer el Señor es lo siguiente, dice en el 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, seguirás reproduciéndote, pero te va a doler. ¿Ah? Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y muchos leen esto como algo humillante, que la mujer se tiene que sujetar al hombre, que por qué. No, 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 no. Le hizo el favor porque la libera de la sujeción del diablo, y ahora la pone bajo el único ser humano que estaba presente, aunque fuera con una naturaleza caída, pero era el hombre, y los vuelve a unir en matrimonio, pero con una naturaleza caída, los dos. Pero ella queda bajo la sujeción del hombre, de Adán, nuevamente, pero con una naturaleza caída diferente. O sea, hay un recasamiento, pero en sentido espiritual, con ambas naturalezas caídas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Está quedando grabada la clase para que la vuelvan a escuchar, porque yo sé que es muchísima información, pero si no se entiende así, no entendemos lo que es el divorcio a los ojos de Dios. Con todo esto que pasó. ¿Ok? Por eso era necesario que se los dijera minuciosamente, con todo detalle. ¿Ok? ¿Vamos bien? Si hay preguntas, ahora es el tiempo. Bien, continuamos. Dice, entonces, y al hombre, fíjense lo que pasa, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿sí? Ahí vemos esa sujeción que ya en ese momento ya no existía, porque ya había regresado nuevamente la mujer sujeta al hombre, pero tuvo consecuencias la obediencia del hombre a su mujer, con naturaleza caída, con naturaleza caída. Dice, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, le dice, ¿sabes qué? Tus días ya van a tener una limitación aquí en la tierra. Y tus días se van a terminar. Vas a tener un final cuando regreses al polvo. Y ahí sentencia el Señor un término de vida para la humanidad, que se habría de heredar a todas las generaciones que vienen. Ahora,
¿qué configuración podemos concluir que es todo esto que sucedió? Bien, con naturaleza de Cristo, nacidos de nuevo, el matrimonio sigue siendo igual, eterno, de bendición, con la presencia del Señor, en una santidad y en una inocencia para el pecado, porque por eso necesitamos nacer de nuevo, para ser igual a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos nacieron en el Edén, nosotros nacimos, pero ya con Cristo, y regresamos de la misma forma, de la misma manera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, ya ellos dos con una naturaleza caída, los separa el Señor, se divorcia el Señor a Eva del diablo. Tiene toda la autoridad de soberanía y fue una salvación relativa para la mujer y la pone nuevamente bajo el yugo de su marido, pero ya en una condición diferente, y lo une a un marido con una naturaleza caída. Y bueno, sigue siendo un matrimonio, pero con una situación diferente, totalmente en lo espiritual diferente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, vamos ahora sí. Miren, en su manual dice el término divorcio, bueno, ya lo dijimos. También, bueno, antes de que se me olvide. Y pasa algo, que aquí está escrito acá, bueno, aquí lo describimos en este primer párrafo, donde dice antecedentes, Génesis 1 y 2, pero no está tan minuciosamente descrito como se los he relatado. Aquí hice yo una ampliación de lo que está acá. Este es un resumen nada más, pero creo que se entendió. Y esto les va a servir a ustedes para que no se les olvide con el video. Viene después el penúltimo párrafo, sin embargo, conocemos la historia de la caída, etcétera, que ya describimos, y todo lo que, cómo fueron cambiadas su naturaleza, que cambia y repercute en su propia vida de intimidad, pierden todas las responsabilidades espirituales que les había dado el Señor. Ahí lo pueden leer en el manual, ahí está, descrito bien, ¿sí? Seguimos acá. Desde estos tiempos, la institución matrimonial se vería manejada en el aspecto espiritual por el enemigo de Dios. El propósito encubierto de Satanás era la de tomar autoridad sobre las 4 instituciones, aparte de las vidas de ellos, la comunión entre Dios y el hombre, el matrimonio y familia, trabajo, economía y gobierno sobre la creación. Adán, al ceder su voluntad a la voluntad de su mujer, está a la voluntad, y esta, a la voluntad del diablo, se le concede autoridad sobre todas estas instituciones. Muy malo. Por eso todo esto se echó a perder. Por eso cuando dice, la tierra te producirá espinos y cardos, habrá dolor, se enseñoreará tu marido con naturaleza caída sobre ti, matrimonio y familia, bueno, todo esto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Que el Señor hace que Eva abandone al diablo, y el diablo abandone a Eva, se la lleva nuevamente a Adán, la recibe Adán, y los saca del huerto del Edén. Les hace abandonar ese ámbito de eternidad y de bendición. ¿Sí? Los separa. Dice, ustedes ya no pertenecen a este lugar. Cami, tienes la mano levantada, ¿sí? Sí, una preguntita. ¿Por qué cree que la serpiente fue primero a Eva? ¿Por qué no pudo haber ido primero a Adán? Buena pregunta, ¿sí? Porque en todas las veces en el Antiguo Testamento que se manifestó y habló Dios para hablar, la mayoría de las veces lo hizo primero con mujeres, ¿sí? Porque la mujer en su hechura espiritual, anímica o del alma, y aún corporal, está más finamente hecha, más detalladamente hecha, porque no fue sacada del polvo, sino fue sacada de la criatura llamada Adán, varón, que fue sacado del polvo
más, digo, si se puede entender de esa forma, más primitivo, más grotesco, sacarlo del polvo, y la mujer fue sacada de algo ya más elaborado, donde ya había circulado la espiritualidad de Adán. Adán ya había oído la voz de Dios, y eso, como lo vimos en el módulo de procreación y embarazo, ¿sí? Que ya funcionaba el cerebro de Adán, ya había sido transmitido a Eva la espiritualidad de Adán, y era más fácil que escuchara la mujer desde entonces hasta hoy. Es más fácil que la mujer escuche al Señor que el hombre, porque seguimos en algunas ocasiones siendo más cerrados que la mujer hoy. Por eso el Señor Jesús dijo, y Pedro lo dice, Pedro es el que lo dice, pondrás a tu mujer como un vaso de honra en lo más alto, en lo mejor, el mejor lugar de tu casa, en donde todos la miren, la vean y vean que contiene la esencia de Cristo. En ese lugar de honra, ahí la pondrás. Y a eso es cuando el Señor Jesús dignifica a la mujer y la pone en un lugar de muy alta honra. Pero eso, bueno, ahí está, aquí lo vamos a ver acá más adelante. Bien, bien, Camil. Bien. Ahora, seguimos aquí. ¿Qué es entonces lo que podría reconocerse en el caso del abandono que hace Adán cuando le dice, la mujer que me diste por compañera? Él la abandona ahí, porque si por él fuera ya no la querría, como la trata, pero el Señor se la vuelve a meter otra vez como esposa, pero ya está la naturaleza de Adán. ¿Me explicó? O sea, ¿qué pretendía Adán? Abandonarla, repudiarla. Es un repudio. La mujer que me dice por compañera, ¿cómo lo dice Moisés en la carta? ¿Cómo lo dijeron los fariseos? ¿Y cómo se los dice Jesús en los evangelios? Pero al principio no era así, que antes de la caída. Ustedes me están hablando de algo que ocurrió en la caída, en la desobediencia. Y bueno, ahí es donde les aclara este punto. Por eso no pudieron decirle nada, porque ni se imaginaban de la revelación de lo que hubo en el Génesis, porque no tenían esa vida espiritual como para saberlo y reconocerlo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, cuando les dice esto a los fariseos y todo, bueno, y hoy entendemos que el yugo de dos naturalezas caídas es un yugo por igual, en el mismo nivel. ¿Sí? A ver, se los digo otra vez. Hoy unir a dos naturalezas espirituales de un hombre y de una mujer, dos naturalezas caídas, es un yugo por igual, pero son inexistentes como matrimonio para el Señor. No existe ese matrimonio para el Señor. No existe. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos, en el sentido espiritual. O sea que un matrimonio, como hay en todo el mundo, que no ha nacido de nuevo, es lo que dice la Biblia. Y claman a Dios para que los ayude y los bendiga y los saque adelante y todo. Pero tienen ambos una naturaleza caída. No han experimentado el nuevo nacimiento. Dios no los escucha, ni los bendice, ni quiere saber nada. Así de fuertes. Porque eso es lo que pasó cuando salen expulsados del huerto del Edén Adán y Eva, llegan a una tierra donde iban a tener que luchar para comer, iba a haber dolor, surgen los animales, se vuelven venenosos, surgen las bacterias, los virus, todo lo que pudiera dañar al hombre y acabar con sus vidas en lo natural, en lo biológico, sí, por culpa del hombre entró el pecado, y el pecado la muerte. Ahora, ¿qué diferencia es, como en el principio, en dos naturalezas espirituales, como eran Adán y Eva antes de la desobediencia, que esa es la misma naturaleza espiritual, y mejor todavía, cuando experimentamos el nuevo nacimiento y el matrimonio, o sea, el hombre y la mujer, tienen una naturaleza semejante a la de Cristo, ¿sí? Nacidos de nuevo, a ese matrimonio que es un yugo por igual,
¿Creen ustedes que serán bendecidos y reconocidos y oídos por el Señor? Sí, Nelda. Por ejemplo, le iba a preguntar sobre cuando, por ejemplo, hay un matrimonio que se dice que están en yugo desigual. Sí. Tampoco va a ser bendecido ni, creo ¿Dónde yo, ¿no? Claro, ¿en dónde aplicará su justicia el Padre? ¿Con quién? Claro, porque uno por ahí es creyente y todo, pero el otro no, entonces no son uno para Dios tampoco, o sea, no hay No. forma de que Él los pueda bendecir, digamos. Claro, por eso. Y el que tuvo esa revelación, Nelda, fue Pablo en la carta a los Corintios. Ahí lo vamos a estudiar. ¿Mm? Todo esto que les he dicho son bases y fundamentos para entender lo que es el divorcio a la luz de la Biblia. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a decir algo? Luis, Sí. te molesto. Luis, ¿por qué entonces, entendiendo esto, que yo calculo que lo que vos estás revelándonos a nosotros, o se nos está revelando ahora, digamos, a través tuyo, muchos más entendidos que nosotros hay en este tema? ¿Por qué la iglesia sigue casando entonces, entendiendo esto? Que el casamiento tiene que ser para que haya nacido nuevo, respetando el diseño de Dios, ¿no? ¿Por Claro. qué se casa todo el mundo? Porque no estudian ni escudriñan las escrituras, Luisito, con la paciencia y la dedicación que hacemos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Por eso nada más. Digo, y ahí está la Biblia, ahí está, nada más es la decisión de que el Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento. ¿Sí? Caro, querías preguntar algo, manita, tienes ahí, manito. Sí, yo quería preguntar cuando está hablando de que me quedé en esa parte de cuando dijo de que la mujer puede oír más fácilmente porque ya viene creada de algo más elaborado. Sí. ¿Tiene que ver también con eso, que las mujeres más sensibles espiritualmente Sí. a la voz de Dios? Sí. Yo sí. lo hago como una pregunta para sacarme como la duda y también para ya que hay muchos hombres acá en la clase, no estaría o sea, no estaría mal que el hombre prestara atención al sentir espiritual de su mujer, a que la mujer pueda escuchar la voz de Dios para también tomarlo en cuenta como guía para el matrimonio. Sí, bueno, pues precisamente ustedes recordarán lo que ya vieron con Patti del machismo y el matriarcado. ¿Por qué los hombres son más duros de escuchar la voz de Dios? Porque se rebajan al nivel de ser machos, con una funcionalidad parecida al animal, más inteligente, pero animal al fin y al cabo. ¿Me explicó? Y sí. Ahora, ¿cuál es la labor hoy del papá y de mamá? De ir criando a los hijos, de hacerlos verdaderos hijos e hijas de Dios. Y lo que decía Neldas es muy buena pregunta. ¿Qué tiene que hacer hoy el matrimonio? Los dos nacidos de nuevo. Ahí aplica la gracia del Señor igual para ambos. ¿Sí? ¿Y qué aplica con los matrimonios que no han nacido de nuevo, que no tienen una naturaleza espiritual cambiada, que no conocen de Cristo ni saben nada? ¿Qué aplica con ellos? La justicia del Padre. Son leyes espirituales que aplican. ¿Y a dónde se va a ir el Señor? En su justicia, por ejemplo, en un yugo desigual, en una mujer que ha nacido de nuevo y un hombre que no ha nacido de nuevo. Ahí, ¿a quién escuchará la mujer? El Señor, perdón. A la mujer. Sí, pero ¿qué es lo que le pediría a la mujer? Nada más va a ser acepción de personas y nada más va a cumplir el Señor algo. Pablo lo solucionó. No les voy a dar la respuesta ahora. Cuando lleguemos ahí con Pablo, ahí la vamos a encontrar. ¿Cómo soluciona el Señor esa situación? Eso justamente, Luis, le iba a preguntar, porque bueno, yo conozco gente por ahí que está en esa situación, y siempre me pregunto
no solamente cómo lo soluciona el Señor, sino que por ahí es la solución más, no sé, justa que puede tomar, por ejemplo, por ejemplo, una mujer que es nacida de nuevo, divorciarse de su esposo porque, bueno, porque no cambia, porque esto, porque lo otro, o sea, tiene un montón de problemas por el hecho de que ella es nacida de nuevo y él no. Entonces, ¿cómo solucionar esa situación? De eso se trata este temita del divorcio, de esto se trata. Y eso es lo que ustedes van a aprender, cómo solucionar problemas propios de nuestro propio matrimonio que tenemos, hay que ser honestos, nos estamos puliendo, pero también cómo ayudarles a otros matrimonios que están en vías de separarse, de divorciarse, o que ya están separados, de cómo, ¿saben? En unas cuantas líneas, Pablo tuvo la revelación de cómo solucionarlo. Sí, lo tenemos que ver. De hecho, es la parte de la administración para la cuestión del divorcio, que ustedes van a aprender qué hablar, qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y no es tan complicado como creen. No es complicado. El Señor no lo hizo con leyes complicadas, ¿cómo lo hace el mundo? ¿Qué se pelea? Porque lo que pelean en el sistema del mundo, los abogados, lo que pelean no son las cosas espirituales. Se pelean por las cosas materiales, por la casa, por el auto. Se pelean por la tenencia de los hijos. Se pelean por cualquier cosa, hasta por el orgullo. Pero esas son naturalezas caídas. El sistema del mundo así es. Ahora, y es parte de la solución, cuando la naturaleza caída de uno de los cónyuges cambia y adquiere la naturaleza del nuevo nacido o nacido de nuevo, se transforman en un yugo por igual. Y ahí cambia la situación. Que ya le estoy dando parte de la solución. ¿A dónde llevarían ustedes a las parejas que están en un conflicto así? Llevarlos a la verdad revelada del nuevo nacimiento. ¿Ok? Y ahí le daría permiso a la gracia de Dios sobre ellos. Ahí ya opera en ambos. Y Pablo lo dice en un solo versículo. Ahí lo vamos a encontrar. Bueno, que venga Pablo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro que sí, Mica. Adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, en un matrimonio cuando, bueno, los dos nacieron de nuevo y opera la gracia de Dios, y en un matrimonio que no y opera la justicia? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando opera la gracia de Cristo en un matrimonio que ha nacido de nuevo, mira, vas a encontrar la respuesta en Deuteronomio 28, ¿sí? Y a lo mejor les puedo dejar a ustedes, esta pequeña tareita. En Deuteronomio 28, desde el versículo 1 al 14, está la operación de la gracia. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y del versículo 15 hasta, fíjense, este es más largo, del 15 hasta el 60, hasta el 68, es mucho más largo. Ahí opera la justicia. Porque en la primera, que es la gracia, son a los que son obedientes, que ya les dije, la esencia de la obediencia opera en los que han nacido de nuevo, porque tienen la esencia del Padre. Pero en los que tienen la esencia del enemigo de Dios, que fue el diablo, en ellos son hijos de ira, hijos de desobediencia, y en ellos opera estas leyes de la desobediencia. Y ahí opera por la justicia del Padre, que estos, léanlo, y van a ver, no va a ser complicado para ustedes entenderlo. Nada más, no se sorprendan tanto, pero analícenlo a la luz de los acontecimientos o de lo que se conozca, tal vez de otros matrimonios o algo. En la vida de la gente lo podemos ver. En la vida de la gente lo vemos, ¿sí?
disculpe. Sí, Y por sí, ejemplo, una de las soluciones sería sí, llevar a que esa persona sea salva o nazca de nuevo. Y por ejemplo, cuando eso no sucede en el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y la situación cada vez se pone peor, ¿cuál sería claro. la solución? ¿Cuál es el límite? Ahí también Pablo nos va a enseñar. Como dice Luis, vamos a llamar a Pablo. Bueno, pero nos dejó su carta, nos dejó el manual, nos dejó las instrucciones. Ahí llegaremos. Pero me da gusto porque se está comprendiendo el tema de a dónde queremos llegar. ¿Bien? O sea, estamos despejando, creo yo, muchas nubes, muchas cosas que no entendíamos bien. Pero miren, bien que tienen razón muchos predicadores y maestros de la palabra. La respuesta está en el Génesis. Ahí está la respuesta de todo, ¿sí? Afinado, pulido, encerado y abrillantado en el Nuevo Testamento. Que la que nos da la luz es la luz de Cristo, para entender todo esto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien, Doc, ¿puedes repetir lo que tenemos que leer? Deuteronomio 28:15. No, si quieren leerlo, es voluntario, o sea, específico para Mica, para ex que están ahí, ¿sí? Ellos sí, les recomiendo que sí lo lean. Y ustedes, si ustedes quieren leerlo, claro que sí pueden. Todo Deuteronomio 28, todo, hasta el versículo 61. Por la Es gracia. la operación de la gracia. Pregunta, hasta el 15 creo que hablaba de la parte de la gracia, ¿no? Sí, hasta ahí habla de la gracia, es correcto. Y en la ley de la justicia del Padre, hasta el 68, perdón. Todo el capítulo 28 del Deuteronomio. Ahí es donde están las dos cosas. La operación de la gracia, la operación de la justicia. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Bueno, muy bien. Le vamos a dejar hasta acá.